En la filosofía de Nietzsche también se expresa la muerte de Dios y el nihilismo. Nietzsche era un filósofo ateo. Nietzsche anuncia la muerte de Dios, lo que significa la muerte del Dios cristiano, pero también de todo lo que ha tratado de ocupar su lugar negando la vida, como es para él la razón, el progreso, la historia, la ciencia. Tras la muerte de Dios, por tanto, aparece el nihilismo, o sea, la negación de valores, y Nietzsche distingue dos tipos de nihilismo. Por una parte está el nihilismo pasivo, que es el del hombre incapaz de asumir la muerte de Dios y el hundimiento de los valores occidentales, y que supone una desorientación que lleva a la angustia y a la desesperación. Y por otra parte está el nihilismo activo, que consiste en aceptar o asumir la muerte de Dios y contribuir de forma muy activa a que los valores caigan sin esperar a que se derrumben, creando, eso sí, valores propios de afirmación de la vida y dando un sentido así completo a la propia existencia. En definitiva, la filosofía de Nietzsche es un vitalismo irracional. En la filosofía nietzscheana existe una crítica evidente al lenguaje y a la ciencia, ya que para él la cultura occidental ha supuesto que el lenguaje nos permite un conocimiento objetivo acerca de la realidad. El método genealógico de Nietzsche descubre que un concepto es solo una metáfora que responde a la pretensión de fijar la realidad, que es cambiante y caótica. Un concepto, por tanto, para él es siempre una generalización. Cuando el concepto se hace común por un pacto entre los individuos, entonces lo denominamos verdad y pasamos a considerar mentira lo que se sale del pacto. Este pacto nos permite domesticar la realidad de alguna manera, y gracias a él tenemos un lenguaje que nos permite pensar y desarrollar la ciencia, pero no constituye conocimiento real. Nietzsche, por tanto, considera la historia de la filosofía como un error filológico, ya que confunde el lenguaje con realidad. Si los conceptos no nos ofrecen la verdad, entonces no hay valores absolutos. La noción de verdad, por tanto, supone que cada individuo tiene su propia verdad. Es el perspectivismo. La filosofía de Nietzsche realiza una crítica a la moral, ya que rastrea etimológicamente los conceptos de bueno y malo y descubre que en un principio no tenían sentido moral, sino únicamente estamental. Los aristócratas se denominaban a sí mismos buenos y denominaban malos a los plebeyos. Cuando los plebeyos se rebelan, movidos por un resentimiento, invierten los valores y les dan un sentido moral. Se produce entonces la transmutación de los valores. La moral de los señores, de afirmación de la vida, de imposición de la voluntad de poder o voluntad de superación, que es una fuerza vital y racional, es entonces suplantada por la moral de los esclavos, según Nietzsche, propia del hombre plebeyo, servil, que forma parte del rebaño, y puesto que no puede alcanzar los valores de los señores, crea unos valores que niegan la vida y que son producto del resentimiento. Esta moral contranatural se ha impuesto en Occidente desde la perspectiva de Nietzsche y ha creado una civilización enemiga de la vida. Lo apolíneo y lo dionisíaco en la filosofía de Nietzsche. Hay que decir que la influencia fundamental en la filosofía nietzscheana es Schopenhauer, la lectura de sus obras. De este filósofo tomó el concepto de voluntad de vivir y la idea de arte como liberación. Aunque niega su pesimismo, no se trata de huir de la vida para Nietzsche, sino de afirmarla, de reafirmarla. En cuanto a lo apolíneo y lo dionisíaco, son los dos principios que para Nietzsche componen la realidad, la vida, y que están representados en la tragedia griega. Apolinio pues representa la luz, el arte clásico, la armonía y el equilibrio, está representado por el dios Apolo, y diríamos que representa también a la razón, a lo racional. En cambio, lo dionisíaco se podría decir que representa la alegría de la vida, la música, la poesía, está representado por Dionisos, y representa también la voluntad irracional.